Tenemos comunicación con el señor Farid Cajat, internacionalista, para comentar lo que ha sucedido hace unos instantes en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, que finalmente ha decidido, por lo menos en esta primera etapa, expresar la solidaridad y respaldo al gobierno del Perú, y también ha señalado, entre otras cosas, el respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática, entre otros. ¿Qué tal, señor Cajat? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, sus comentarios respecto a esta reunión que se ha sostenido y en la que ha participado incluso el canciller de la República, el doctor César Landa. Sí, hasta aquí todo lo que ha ocurrido es siguiendo el procedimiento. O sea, el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana le permitía a uno de los gobiernos miembros de la organización, como el del Perú, invocarla del modo en que se ha hecho. En segundo lugar, lo que indica la propia Carta, ya en el siguiente artículo, el 18, que también ha sido invocado, es que se reúne el Consejo Permanente para discutir el pedido y básicamente lo tiene que tramitar. O sea, no es que el Consejo Permanente tuviera la prerrogativa de decir, no, este pedido no tiene fundamento. Primero aceptas el pedido y luego, a través de, cosa que va a ocurrir, espero, en los siguientes días o semanas, a través de una comisión nombrada por el Consejo Permanente de la OEA, se tratará de analizar lo que ocurre en el país para ver en qué medida se da la situación descrita por el gobierno. La OEA no se ha pronunciado, habría que tenerlo claro, sobre el fondo de la cuestión todavía. Y además la OEA no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político. Luego entonces lo que va a intentar es mediar entre los poderes del Estado, no imponer una solución. Lo que se ha aprobado entonces en el Consejo Permanente en esta sesión extraordinaria es básicamente el respaldo del documento que el gobierno del presidente Castillo extendió a la OEA, para tenerlo claro. No. O sea, el contenido del documento no ha sido evaluado todavía, pero se reconoce el carácter democrático, o sea, democráticamente elegido del gobierno actual, y básicamente se establece su derecho a invocar la Carta de la manera en que lo ha hecho. El fondo de la cuestión todavía no se ha discutido, y eso se va a hacer más adelante, luego de que haya un informe de la comisión que se designe. Ahora, para el caso peruano. Hemos escuchado hace unos instantes las declaraciones, las palabras del presidente del Congreso, el señor William Zapata, señalando, informando que desde el Parlamento se había enviado un documento para que por lo menos fuera leído durante esta sesión. ¿Esto era posible o no? Yo no conozco casos así. En todo caso no es algo que se haga de manera regular. Sí podría darse en caso de que lo autorice el Consejo Permanente, una mayoría del Consejo Permanente, pero eso se ha hecho en casos como el de Venezuela, en el cual el presidente del Parlamento, alega que la reelección de Nicolás Maduro fue inconstitucional y que él era por ende el presidente constitucional del país, y ahí la OEA tiene que determinar a quién le da la representación de Venezuela en el organismo. Pero claro, en el caso peruano no hay, primero, una ruptura del orden constitucional que pueda justificar una acción de ese tipo, o sea, darle voz a alguien que no sea el representante del gobierno de turno. Pero en segundo lugar, repito, este es el inicio del proceso, aquí no se ha definido nada todavía. Ahora, tenemos entendido, como usted lo ha señalado, que este es un órgano político y de hecho no tendría resultados vinculantes después de la realización de este informe que se va a dar luego de la visita de esta comisión de alto nivel. ¿Qué consecuencias podría traer si es que esta comisión finalmente determina, observa o plantea algunos puntos que puedan coincidir con la posición del gobierno del señor Pedro Castillo? O sea, en el sentido de que hay una intención de generar un quiebre constitucional, entre otros argumentos que se han esgrimido en el documento que se ha enviado a la OEA.
En esta primera etapa, el papel de la OEA es de mediación, no de imposición de, bueno, nunca impone en realidad, pero digamos, en esta primera etapa lo que la OEA va a hacer a través de esta misión de alto nivel que envíe es oír a todas las partes, incluyendo obviamente al Congreso, o la mayoría del Congreso cuando menos, hacer sugerencias sobre posibles cursos de acción que sean aceptados por las partes. En la eventualidad de que más adelante se considere, y esto es meramente hipotético, se considere que ha habido una ruptura del orden constitucional, ahí recién se invocaría el artículo 20, lo cual llevaría a gestiones de más alto nivel porque serían gestiones de la Asamblea General, donde están los cancilleres, no del Consejo Permanente, y ahí sí, si la gestión es considerada infructuosa por una mayoría calificada, o sea, 2/3 de la Asamblea General, se puede sancionar al país, pero la sanción radica fundamentalmente en retirarle, digamos, suspender la condición de miembro con derecho a voz y voto en las instancias de la OEA. Pero eso no está por ocurrir ahora. O sea, eso tal vez no ocurra jamás, de hecho, ¿no? Por ahora la OEA va a tratar de mediar. O sea, eso es su único papel y se va a tener a los procedimientos. Es decir, la OEA no va a juzgar si Pedro Castillo es culpable de las acusaciones de corrupción en su contra. Lo que la OEA va a hacer es tratar de que esto se canalice en la medida de lo posible por causas constitucionales. Un poco complicado, ¿no? Porque finalmente uno de los argumentos que señala, por ejemplo, desde el Congreso es que se están básicamente haciendo uso de las herramientas que están en la Constitución y es más o menos lo que la denuncia constitucional planteada desde el Ministerio Público por la Fiscal de la Nación orienta, ¿no? En el sentido de que le da al Congreso la posibilidad de que pueda finalmente evaluar qué se puede hacer, o en todo caso que esto pueda ser también evaluado en el Tribunal Constitucional, como ya lo ha planteado así el propio Parlamento de la República. Yo quería consultarle respecto no sé, es una percepción, una opinión sobre los apoyos o los respaldos dentro de este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Hay algunos que han sido muy claros, digámoslo así, como el caso de Bolivia o de Colombia, y otros países en los que más bien me parece que ha sido un respaldo básicamente al concepto propio de la institucionalidad y de la democracia. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos de izquierda en América Latina y en particular en Sudamérica sostienen que hay lo que llaman un lawfare, una expresión en inglés que podría traducirse como una suerte de guerra jurídica, es decir, sectores opositores que van del centro hacia la derecha invocan instancias jurisdiccionales para instrumentalizarlas políticamente y destituir presidentes democráticamente elegidos solo por ser de izquierda. Si eso es verdad o no, podemos discutirlo, pero el punto es que en los gobiernos de izquierda hay una tendencia a coger denuncias o demandas como las del presidente Castillo por esa razón. Y hay algunos casos en donde, digamos, la evidencia confirma esta presunción, el de Lula, por ejemplo. El punto no es si Lula es inocente o no, eso lo establecerá una corte de justicia. El punto es si Lula fue excluido del proceso político en la elección anterior de manera constitucional, es decir, con un juicio que siguiera las normas del debido proceso. Y con base en la evidencia que ha aflorado desde entonces, el Supremo Tribunal Federal llegó a la conclusión de que eso no había ocurrido. Entonces, digamos que gobiernos de izquierda van a tender a ser más proclives a ver con buenos ojos solicitudes como la de Castillo, pero esos gobiernos ni son mayoría en el hemisferio, ni, aun si lo fueran, tienen 2/3 de las representaciones ante la OEA, que es lo que se requiere para aplicar sanciones en caso de que se juzgue necesario. Muy bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, muy amable. De nada. Gracias. Farid Cajat, internacionalista, ha estado en TV Perú Noticias, son las 4:52 de la tarde. El Perú inició hoy la exportación de 50 toneladas de cacao